Bueno, bienvenidos compañeros, compañeras a este curso de Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, que como ustedes pues ya lo saben es un curso de fundamentación que dictamos conjuntamente con la profesora Diana Hincapié. Eh, la sesión de hoy pues va a tener básicamente dos partes. En la primera pues vamos a presentar el programa y una introducción al programa, digamos, tratando de mostrarles cuáles son sus supuestos y cuáles son los objetivos. Y en la segunda parte, la profesora Hincapié pues ya entrará a especificarles pues cuestiones, digamos, metodológicas, lo que tiene que ver con las sesiones, con los parciales, en fin, con la dinámica misma ya del curso. Entonces, hoy haremos esa introducción al estatuto epistemológico de la filosofía y la teoría del derecho. Lo veremos más adelante. Y, perdón que me atoré. Y la primera unidad va a estar orientada a abordar los paradigmas clásicos del derecho, desde precisamente la perspectiva o la problemática que vamos a ver cómo progresivamente se va afinando y se va presentando de la identificación que termina haciéndose entre derecho y legalidad. Como lo indica, digamos, el título de la unidad, vamos a pasar de una identificación del derecho con, digamos, el plano moral, de una definición del derecho desde lo que generalmente los abogados llaman la moral, que no es propiamente la moral. Vamos también a disgregar ese término, a diferenciar entre modelos éticos y moral, entre ética y moral, porque son realmente dos cosas diferentes. Pero de cualquier forma, digamos, recogiendo seguramente lo que ustedes vieron en su primer semestre, vamos a partir de esa identificación justnaturalista entre derecho y moral. Y progresivamente pasar al marxismo en el siglo XIX. Vamos a ver todas las modalidades de justnaturalismo, porque además el justnaturalismo tampoco es un costal donde se pueda meter todo. Hay por lo menos tres tipos de justnaturalismo. Está el derecho natural antiguo, está el derecho natural medieval y después está ya propiamente el derecho natural o justnaturalismo de la modernidad temprana hasta el siglo XVIII. Entonces vamos a ver, digamos, esas diferentes posturas y esas diferentes eh, escuelas y paradigmas y, digamos, a tratar de comprender su determinación eh, del derecho a partir de lo moral o a partir de lo ético.
El derecho natural o justnaturalismo, digamos, cerrará a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, y viene ese siglo XIX que realmente va a ser muy complejo, muy rico, lo veremos en términos, pues, just teóricos, just filosóficos igualmente, donde surgen una serie de escuelas que van rompiendo con la filosofía del derecho y que van constituyendo la teoría jurídica como tal. Pero en ese contexto veremos particularmente mm, el surgimiento del marxismo a mediados del siglo XIX, el planteamiento del marxismo sobre el derecho, la teoría marxista del derecho, y a finales del siglo XIX el realismo, eh, y en especial el realismo estadounidense, el realismo norteamericano, porque hay dos versiones iniciales del realismo, el realismo estadounidense y un poco más tarde el realismo escandinavo. Estas tres escuelas van a ser claves en esta discusión clásica porque frente a las tres es que reacciona eh, Kelsen y que se configura la teoría pura del derecho en la, digamos, en las primeras décadas del siglo XX. Y vamos a ver cómo, digamos, esa discusión de Kelsen y esa discusión positivista, eh, qué implicaciones tiene. Porque hay una eh, tremendamente compleja y complicada y que va a constituir para el derecho eh, un estigma y un pecado, para ponerlo en esos términos así escatológicos. Y es que con el positivismo se produce una identificación terrible, 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 que es la identificación entre derecho y legalidad. El derecho, que tiene que ser entendido de una forma más amplia, termina siendo reducido a lo legal, a la ley. Y vamos a mostrar, digamos, las implicaciones que eso tuvo para el derecho. Implicaciones negativas, implicaciones no solo para el derecho, sino para la humanidad, ¿no? Porque todo este fenómeno de identificación derecho-legalidad se da en el nazismo, se da con el fascismo, ¿sí? Se da con el autoritarismo en general, y sus consecuencias, al menos en Europa inicialmente, aunque eso se ha proyectado al mundo entero, aquí mismo a Colombia, lo estamos viviendo, estamos descubriendo hoy esa identificación entre lo legal y el derecho. Eh, Termina pues con el holocausto nazi, con el asesinato sistemático durante la Segunda Guerra Mundial de no solo los judíos, sino de todas las minorías que no se plegaban a la ideología eh, nazi. Todo esto va a quedar puesto en evidencia, todo esto queda eh, descubierto, develado en los juicios de Nuremberg e igualmente en los juicios de Tokio, donde se juzga a los criminales de guerra eh, alemanes y japoneses, y donde básicamente el argumento de los criminales de guerra, como lo veremos, es somos inocentes porque actuamos legalmente. Esa afirmación de criminales de guerra que a la postre serían considerados culpables
condenados y ejecutados como tales, va a ser la herida, el estigma, la cruz del derecho y en parte también del positivismo, la identificación que había terminado dándose entre derecho y legalidad. Entonces, esa primera unidad, digamos, va a estar como orientada a mostrar esos alcances, esas fronteras, esos dominios de este problema, ¿sí? De pasar de la consideración de un derecho, del derecho bueno, de que el derecho era el derecho justo o que el derecho era el derecho bueno, a pasar al otro extremo de que el derecho era lo legal, que el derecho era la ley. Vamos a tratar de, digamos, vamos a aproximarnos a eso, vamos a intentar profundizar eso. Y aquí pasamos entonces, y pasaremos a la segunda unidad, que ya son las teorías pospositivistas. Entonces la segunda parte ya serán las teorías pospositivistas que recogen esa herencia, que recogen esa problemática de la Segunda Guerra Mundial, que sin duda es, digamos, central para todo lo que va a ser la segunda mitad del siglo XX. No podemos entender el derecho, no podemos entender el derecho sin la reacción que se va a dar a partir de los 50, ¿sí? Después de los juicios de Nuremberg que se dan en la segunda mitad de la década de los 40, entre el 46 y el 48. Todo lo que va a pasar y lo que sigue pasando a nivel del derecho y del campo jurídico está determinado por esa herencia maldita de haber identificado derecho y legalidad, que es además una carga que sigue arrastrando el derecho, porque desgraciadamente todavía encontramos abogados, profesores incluso, que siguen identificando derecho y ley y que indudablemente desconocen todas estas discusiones, problematizaciones, cuestionamientos que se dieron desde diversos paradigmas en la segunda mitad del siglo XX. Y ahí precisamente surgen eh, los paradigmas y los autores que vamos a ver en la segunda parte. Vamos a ver ahí, pues, un autor que se va a denominar neopositivista, Niklas Luhmann, el paradigma autopoyético del derecho. Y como aunque es neopositivista, de cualquier forma, recoge también él, como alemán, ese insumo y empieza, digamos, a retomarse una figura que es por esencia justnaturalista, que era la figura de la desobediencia a la ley, desobediencia al derecho positivo, desobediencia legítima, no por supuesto desobediencia delincuencial, no es ese tipo de desobediencia, porque el delincuente también es un desobediente de la ley, ¿sí? Pero no está justificado, ¿sí? Ni tiene una justificación integral, filosófica, política, ni de ningún tipo, es un delincuente, ¿sí? Eh, pero el justnaturalismo, lo veremos en su momento, y veremos también los giros que se dieron ahí, tenía, digamos, ese presupuesto de que toda ley que fuera contraria al bien común era una ley que no debía ser obedecida, era una ley que tenía que ser desobedecida. Eso incluso para los católicos, ¿sí? Según
Santo Tomás de Aquino era un mandato. Señores católicos, ustedes no pueden obedecer una ley que va contra el derecho natural, porque están en pecado mortal. O sea que al católico le toca preguntarse cuando va a aplicar una ley si esa ley no va en contra del derecho natural católico. Porque si obedecen esa ley, están en pecado mortal, según Santo Tomás de Aquino. Entonces, estas teorías positivistas, si algo van a tener en común, aunque van a tener diferentes, digamos, matices, es que van a recoger esa, esa bandera de la desobediencia legítima a la ley, precisamente para romper la identificación funesta entre derecho y legalidad, entre derecho y ley, ¿sí? Y permitir, óiganlo bien, permitir una instancia de corrección dentro del derecho cuando la ley es extremadamente injusta. Entonces, ahí vamos a ver ese recorrido por Luhmann, el paradigma autopoyético, por John Rawls, quien es el que escribe en el 71 la teoría de la justicia. Obviamente Rawls es un filósofo, pero es alumno de Hart, el profesor Herbert Hart, eh, profesor de filosofía del derecho en Oxford, quien ya en los 60 había retomado toda esta problemática frente a Kelsen incluso. Y Rawls es el que empieza a hablar de unos principios de justicia desde los cuales se justifica la desobediencia civil, la desobediencia contra las leyes, cuando las leyes vulneran la Constitución, el consenso constituyente. Y Rawls es muy importante porque precisamente Rawls es de donde parte Ronald Dworkin. Y Dworkin es importante porque es particularmente con Alexis quien consolida el paradigma interpretativo dentro del derecho. Es decir, interpreta, el derecho interpreta los principios como instancia de corrección contra las leyes, cuando las leyes no son justas. Entonces, ahí vamos viendo la cadena, la hilvanación, porque toda disciplina, compañeros, no son autores que llegan ahí a hablar carreta porque sí, están en un diálogo permanente, en un diálogo permanente. Entonces los unos retoman los problemas anteriores, los reformulan, los resuelven o plantean opciones de solución. Y así se va concatenando la discusión. Dworkin y Alexis, Rawls, el mismo Luhmann, incluso los que veremos inmediatamente, son autores que son claves para la comprensión de la Constitución del 91. Que la Constitución del 91 abre las puertas frente a la Constitución del 86, que era una constitución absolutamente neoescolástica, neotomista, ¿sí? De arraigambre católica, ¿sí? Cerrada, excluyente, donde básicamente lo único que se conocía y se reconocía era un Kelsen tergiversado y deformado. Y ahí yo lo remito a un colega, amigo,
profesor Diego López a su teoría impura del derecho, que muestra cómo, digamos, la recepción kelseniana en Colombia, lo que propició igualmente fue llama él, un formalismo. De una manera más sofisticada también lo denomina un legocentrismo, es decir, el derecho gravitando alrededor de la ley y por lo tanto sin posibilidades de corrección, sin posibilidades de rectificación de las injusticias. Entonces la Constitución del 91 abre, ¿sí?, abre la interpretación jurídica a estos nuevos paradigmas pospositivistas, incluso a los paradigmas neo y post-naturalistas que veremos en la última parte de esta segunda unidad, que recogen también el justnaturalismo clásico y el justnaturalismo temprano moderno y hacen una formulación muy sugestiva de cómo puede ser entendido el justnaturalismo en el mundo contemporáneo. Pero ese justnaturalismo, ese neo-justnaturalismo ya tiene, por supuesto, sus precedentes en el justnaturalismo clásico, pero ya son otras posturas. Y con eso cerramos, digamos, la segunda unidad y entramos a la tercera, que serán las teorías críticas del derecho, donde vamos a ver cómo intentan las teorías críticas reformular y reconstruir un concepto de derecho. Entonces ahí veremos pues cómo también dentro de digamos, el pensamiento crítico, el postestructuralismo francés, el neomarxismo, ¿sí?, las teorías críticas del derecho, los critical legal studies, la teoría feminista del derecho, se va, digamos, configurando un concepto alternativo, ¿sí?, eh, que intenta efectivamente señalar cuál es la naturaleza del derecho y cuál es el carácter de la decisión judicial, cuál es el papel del juez y qué implicaciones puede tener, digamos, esa decisión judicial, llamémoslo así, en términos de lograr decisiones justas. Así lo va a plantear Habermas. Él va a mostrar que la gran dicotomía hoy en día se presenta entre decisiones buenas para algunos o decisiones justas para todos. El derecho está de alguna manera ante esa disyuntiva, tomar decisiones buenas para algunos o tomar decisiones justas para todos. Y cerraremos, digamos, el curso con algo que no puede obviarse, quedaría para un curso. Las cosas hay que hacerlas eh, en su orden. Ustedes primero tienen que conocer cuál es el estado del arte, ustedes primero tienen que conocer cuáles son las discusiones clásicas, contemporáneas sobre el derecho, y después entrar a esto que será en lo que culminaremos, que será lo que podríamos llamar la teoría decolonial del derecho, que es, digamos, la gran problemática hoy, sobre todo en América Latina, porque no se les olvide, amigos, que todo el derecho nos llega de afuera. Nosotros no nos inventamos el derecho, ¿sí?, ni somos los grandes elaboradores de los instrumentales jurídicos. El derecho, como bien lo han planteado
algunos profesores, los remito al profesor Daniel Bonilla, Geopolítica del Pensamiento Jurídico. El derecho es básicamente una construcción global y la globalización está dividida entre centro y periferia. Ya la periferia, es decir, a los países del tercer mundo, América Latina, África, Asia, es decir, los países, las excolonias, ¿sí? Nos llegan, nos llegan básicamente los constructos, ¿sí?, legales traducidos, porque precisamente la globalización neoliberal requiere legislaciones iguales, similares, que permitan que el capital fluya. Y para eso necesita que cada ordenamiento nacional integre esas regulaciones jurídicas en términos casi idénticos. Esto viene produciéndose desde los 70, pero se acelera precisamente a partir de lo que se llamó el Consenso de Washington, que coincide con la Constitución del 91. Entonces, el Consenso de Washington, que es el que formula los presupuestos neoliberales para América Latina particularmente, y en general para el mundo. Se da en el 89-90 y nuestra Constitución es del 91, entonces empata, ¿sí?, se integran elementos de ese neoliberalismo a la Constitución del 91, que tiene también una faceta socialdemócrata y tiene una faceta multicultural. Y entonces empezamos nosotros a asimilar de una manera casi directa todo ese andamiaje jurídico, legal e incluso jurisprudencial que va a permitir la flexibilización, la dinamización del capital global. Entonces, el derecho es, lo veremos en un momento dado con Weber, el derecho es un instrumento del capitalismo. El derecho se crea con el capitalismo. Después también incluso es subsumido por los regímenes socialistas, por Stalin, ¿sí?, por, por China, ¿sí? Es decir, el derecho es el que sostiene después el gran andamiaje social contemporáneo, que por supuesto también después del 89, con la caída del muro de Berlín y el derrumbe de la Unión Soviética, así perdurara la China socialista. Hoy uno de los puntales del neoliberalismo es la China socialista. Gran contradicción e ironía que podemos encontrar en el mundo actual, ¿sí? El gran capital, el capital cosmopolita, está en China. Se los digo yo que visité a China hace 5 años y me sorprendí cuando vi que las grandes corporaciones transnacionales no están en Europa ni en Estados Unidos, están concentradas en Pekín, en Shanghái, en Hong Kong, ¿sí? Están concentradas en China. Entonces, el derecho no nos lo inventamos acá en Colombia, ¿sí? Así a veces queramos posar de ser el Tíbet de Latinoamérica y que somos los más esclarecidos, juristas de todo el continente. La verdad es que no nos lo inventamos, la verdad es que nos llega. Y de ahí, ¿por qué la importancia de una teoría decolonial del derecho? Es decir, de que también hay que denunciar, también hay que señalar que el derecho es una construcción del centro que se expande a la periferia y en el cual los países de la periferia tenemos a veces muy poco juego. Somos más bien receptores que creadores. Así culminará el curso.
Esa es la visión general del curso. Pues ahí tienen ustedes las lecturas que se hará llegar, ya les hicieron llegar a sus correos. Algunos libros que ustedes pueden consultar, no les estoy diciendo que los compren, sino que los consulten. Elementos para una historia de la filosofía del derecho en Colombia, filosofía del derecho contemporáneo, que pueden darles elementos. Y bueno, uno muy importante que vamos a lanzar el próximo jueves con la profesora Hincapié, que es el curso ilustrado de filosofía y teoría del derecho, que es básicamente este curso. Bueno, vamos a entrar entonces ahora ya propiamente, digamos, a la parte introductoria, que es esto que he llamado el estatuto epistemológico de la filosofía y la teoría del derecho. Ahí tienen ustedes estas lecturas de esta unidad para su consulta. Y pues los objetivos del curso, básicamente el más importante es repensar el derecho. Entonces les decía que los objetivos del curso, más importante era repensar el derecho. Obviamente ustedes, muchos de ustedes, pues apenas están iniciándose en esto, la gran mayoría, pero pues la idea es que ya empiecen ustedes a adoptar una actitud crítica ante el derecho. ¿Sí? Hace precisamente un par de años, casi que antes de de que se impusiera lo de la pandemia en el semestre anterior, hubo un homenaje al profesor Edgardo Villamil, que es un profesor de la Facultad de Derecho Privado, que había sido eh, magistrado en la Corte Suprema de Justicia en la Sala Civil. Y él pedía, en ese homenaje que se le hizo ahí en el Auditorio Camilo Torres, pedía que por favor en las facultades de Derecho se le enseñara a los estudiantes a cuestionar la ley. ¿Sí? Casi que yo creo que se lo estaba diciendo era a quienes habían sido sus alumnos, que son en su gran mayoría los profesores jóvenes de la facultad. ¿Sí? Y casi que lo hacía con lágrimas en los ojos, porque sin duda ya notaba una extraña y paradójica y muy irónica tendencia en nuestra facultad a no cuestionar la ley por parte de muchos profesores, a no cuestionar la misma jurisprudencia, a convertirse, digamos, sí, a incentivar una academia arrodillada, ¿sí? No solo a la ley, sino a la jurisprudencia. Y la academia, no se les olvide, está para pensar críticamente. La academia no está para buscar puestos. La academia no está para buscar, ¿sí?, ningún tipo de dádivas. La academia está para ser crítica, ¿sí?, y para pensar despacio, como decía alguna vez el rector Páramo. Entonces, la academia ni siquiera en una facultad de Derecho está para lamer suelas. Así las suelas sean de las altas cortes. La academia está es para cuestionar y para criticar. Esa es la esencia de la academia. Para eso son también las facultades de Derecho. No para conseguir puesto, sino para ser críticos de lo que se está haciendo en un campo jurídico. Entonces hay que repensar el derecho. Y hay que repensarlo porque precisamente hay que confrontar ese paradigma legocéntrico, ese paradigma legalista. Fíjense que este es un encuentro que se realizó en la Universidad de los Andes, la Facultad de Derecho, para celebrar sus 50 años. Se invitaron a todas las facultades de universidades públicas y privadas de Colombia, incluyendo la nacional, por supuesto. Ahí estuvo el actual decano, ¿sí?,
y pues directivas y profesores de nuestra facultad. Y se hizo un gran balance sobre la educación jurídica que se estaba transmitiendo. Y esa educación jurídica se planteó como una educación muy empobrecida, una educación no investigativa, una investigación no transdisciplinaria, ni estética, una, un reemplazo de la filosofía del derecho por la jurisprudencia, ¿sí? La inexistencia de marcos teóricos y conceptuales, una educación que propiciaba una ética caníbal, una competencia salvaje entre los estudiantes y entre los egresados. Y de ahí se derivaba algo eh, terrible para el derecho, y era un concepto de derecho, y aquí vamos a ver la importancia del concepto de derecho, lo que en un momento dado un abogado tiene, ¿sí? Más allá de su conocimiento normativo, es qué concepto de derecho anima, qué concepto de derecho alimenta su práctica profesional, su interpretación jurídica. ¿Sí? Y ese tipo de educación jurídica como educación predominante, no quiero decir que sea igual en todas partes, pero como educación hegemónica, como una línea hegemónica de educación, ha estado de alguna manera ya definido y determinado un concepto de derecho monodisciplinar, centrado solo en la ley, dogmático, formalista, ateórico, legalista, mecánico, memorístico, atemporal y amoral. Y eso ha dado por resultado esta figura del abogado en la sociedad. Esta figura que Jaime Garzón, quien pasó por las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, Jaime Garzón, el humorista asesinado por los paramilitares en Bogotá. Jaime Garzón, mucho conocimiento de causa, concibió esta figura que era muy simpática, de Godofredo Cínico Caspa, así se llamaba la figura, Godofredo Cínico Caspa, el abogado leguleyo, el abogado el tinterillo, ¿sí? El abogaducho, que es precisamente una de las figuras, digamos, más cuestionadas a nivel de la sociedad nuestra. La figura del abogado es una figura que tiene unos índices de desfavorabilidad altísimos, ¿sí? Más que otras profesiones. Se lo ve arrogante, odiado, ajeno, inculto, juridizador, corrupto, embaucador, de doble moral, inético, desleal, sofista, mañoso, ¿sí? Esa es la imagen que se han hecho del abogado a nivel de la sociedad. Esto es el resultado de ese encuentro de facultades de derecho. Esto no se los estoy diciendo yo. Esto fue lo que en ese encuentro se llegó, digamos, a definir como diagnóstico de la problemática de la profesión en Colombia. Y de ahí la importancia, digamos, de conocer cómo está percibiendo la sociedad colombiana al abogado, ¿sí? Frente a otras disciplinas, ¿sí? Frente a otras profesiones. ¿Sí? Entonces la gran pregunta es cómo pasar del leguleyo al jurisconsulto, que así lo concibió en su momento eh, Kant. O sea, el abogado debía ser un personaje que no solamente manipulara leyes y normas, sino que tuviera una visión amplia, integral, ¿sí? Humanista, ¿sí? Del derecho. ¿Sí? Y a esa figura la llamaba Kant jurisconsulto. Él no hablaba de abogado, sino de jurisconsulto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pasar de esa caricatura, ¿sí? A una figura respetada y respetable como la que en un momento dado fueron Ciro Angarita, el maestro Carlos Gaviria en la primera corte? Obviamente para eso
Tenemos que acercarnos a los problemas recurrentes de la disciplina, recogiendo el planteamiento que hiciera Hegel. El problema de la historia es la historia del problema. El problema del derecho, ¿sí? La naturaleza del derecho lo encontramos en la historia de los problemas del derecho, ¿sí? De los problemas recurrentes, de los problemas centrales, ¿sí? No solamente en la manipulación y el conocimiento de las leyes, ¿sí? Sino en las problematizaciones que el derecho ha hecho, ¿sí? Porque si el derecho es una ciencia social, como lo es, si es una disciplina social, su corpus central es y está constituido por las problematizaciones que ha hecho precisamente la disciplina jurídica. Esos problemas recurrentes y aquí retomo a un positivista alemán, Norbert Horster, ustedes tienen esa lectura, va a plantear en un libro que llama En defensa del positivismo jurídico, ¿sí? En defensa del, porque es que además hay que distinguir una cosa, quiero que ustedes de una vez comprendan esto. Una cosa es ser positivista y otra cosa es ser legalista. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Y por eso Horster sale en defensa del positivismo jurídico, para mostrar que el positivismo tampoco puede ser reducido a legalismo. El legalista es el manipulador de normas y procedimientos, ¿sí? Ese leguleyo, tinterillo, ¿sí? Que muchos, digamos, critican. La expresión tinterillo la usa el profesor Rodolfo Arango en su libro sobre Dworkin, precisamente para mostrar que Dworkin no puede ser, Dworkin es y el juez Hart, el juez Hércules, perdón, es el juez que intenta tomar distancia del tinterillo, ¿sí? Entonces, esas figuras eh, criticadas, digamos, por la conciencia colectiva, no solamente en Colombia, sino en general en América Latina, ¿sí? Y en muchas latitudes, no es el positivismo. No puede ser positivista sin ser legalista, ¿sí? Y este texto de Horster, por eso lo traigo a colación, ¿sí? Eh, Comienza definiendo qué no es filosofía del derecho. ¿Qué no es filosofía del derecho? ¿Sí? No es filosofía del derecho la dogmática jurídica, ¿sí? Todo lo que es ya propiamente la legalidad, ni la historia del derecho, una, una disciplina o una materia que ustedes creo que vieron con Bert McQuarrie, que es quien trabaja además historia del derecho en la facultad, ni es sociología del derecho. Y entonces plantea la filosofía del derecho, los puntales de la filosofía del derecho, en tres digamos, trípodes, ¿sí? En un trípode, perdón, constituido por, llamémoslo así, tres patas. En primer lugar, por la ética jurídica, ¿sí? En segundo, por lo que él llama metodología, que es lo que también podríamos llamar epistemología del derecho, ¿sí? Y tercero, y más importante, por el concepto de derecho. Entonces, precisamente, ese concepto de derecho es el que yo quiero que ustedes asimilen y comprendan como, digamos, el gran instrumento y el gran objeto de este curso. Es que ustedes logren bosquejar para ustedes, para cada uno de ustedes, un concepto de derecho que los guíe de aquí en adelante en el desarrollo de sus estudios, que contrasten, ¿sí? Que reformen, que transformen, que enriquezcan, ¿sí?
que salgan de este curso con un concepto de derecho. ¿Sí? Ojalá lo guarden, lo escriban y lo guarden. Y después en 4 o 6, en seis semestres, lo vuelvan a leer y miren a ver entonces cómo lo evalúan. ¿Sí? Pero el concepto de derecho, obviamente, también nos lleva a una distinción. ¿Sí? Yo sé que esto puede ser para muchos ya una dimensión compleja y confusa, pero es que hay que diferenciar igualmente filosofía del derecho y teoría jurídica. La filosofía del derecho de alguna manera culmina un primer momento de su desarrollo con los grandes modelos de Kant y de Hegel a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Pero en su momento lo veremos y ya con más detalle. El siglo XIX constituye la gestación y el parto de la teoría jurídica. Durante todo el siglo XIX van surgiendo una serie de escuelas, la exégesis, ¿sí? La jurisprudencia de conceptos, la jurisprudencia de intereses, eh, la escuela histórica del derecho, que empiezan ya a ambientar la teoría jurídica. Y efectivamente, eh, y en eso particularmente con Kelsen, ya podríamos decir, nace la teoría jurídica como tal, desligada de la filosofía del derecho. Y también se va afinando y se va consolidando la sociología jurídica. Entonces, terminan, digamos, dándose eh, tres perspectivas sobre el derecho como tal. Una perspectiva meramente teórico-jurídica, centrada en la validez, una perspectiva sociológica centrada en la eficacia de las normas, en la eficacia del ordenamiento jurídico, y una perspectiva filosófica centrada en una visión transdisciplinaria del derecho. Nosotros nos vamos a mover en este curso entre la filosofía del derecho y la teoría jurídica. ¿Sí? Ese es el nivel de reflexión del curso. No nos vamos a meter con las leyes. ¿Sí? Puede que las traigamos a colación, a título de ejemplo, ¿sí? Como ilustración, pero el nivel de reflexión del curso está entre filosofía del derecho y teoría jurídica. ¿Sí? No vamos a involucrar la historia del derecho ni la sociología jurídica como tal. En ese propósito, es decir, centrándonos en lo que podría ser, digamos, el punto de contacto entre filosofía del derecho y teoría jurídica, por supuesto está el concepto de derecho. ¿Sí? Concepto de derecho que eh, se proyecta, que abarca, que incluye tanto una visión teórica interna del derecho como una visión filosófica transdisciplinaria del derecho. Aquí quiero recoger este texto, que es un texto muy importante, de un podríamos decir ahí sí, un jurisconsulto argentino. Ustedes saben que los abogados argentinos han tenido una larga trayectoria conceptual, teórica, ¿no? ¿Sí? Alchurrón, Buligin, ¿sí? Y estos personajes, estos abogados, ¿sí? Eh, tuvieron, digamos, un continuador en esa hilvanación, en esa
en esos eslabones, ¿sí? Después de Alchurrón, de Buligin, ¿sí? Entre otros, entre muchos otros, Carlos Nino. Carlos Nino fue un gran amigo de Colombia. Carlos Nino venía aquí a la Universidad de los Andes, a la Universidad Javeriana, a la Universidad Externado, y por aquí pasó antes de ir a La Paz, y en La Paz él sufría de asma por la altura, igualmente de La Paz, murió en un ataque así de asmático aparentemente. Eh, Alumno de Carlos Nino, pues para que ustedes pues se ubiquen, es el profesor Roberto Gargarella, que es igualmente un profesor que ustedes, si no han escuchado de él, seguramente escucharán en especial en Derecho Constitucional y en Teoría Constitucional. Este libro de Carlos Nino es un libro póstumo, lo encuentra su alumno, Roberto Gargarella, y reconstruye sus notas, y él lo denominó Derecho, Moral y Política. Y yo lo traigo a colación porque precisamente en Colombia durante mucho tiempo nos quedamos en la dicotomía entre positivismo y naturalismo. Al final ambos eran lo mismo acá, ¿no? Como lo dice Diego López, eran puro formalismo, puro legocentrismo, puro legalismo, ¿sí? Positivismo y el naturalismo le pasó lo que a los liberales y a los conservadores, que terminaron ahí simplemente amangualados, ¿sí? Con el Frente Nacional. Y después de eso nunca se separaron. Siempre terminaron siendo más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, al positivismo y al naturalismo le pasó lo mismo, ¿sí? El que se llamaba positivista terminaba siendo formalista, y el que se llamaba naturalista también era formalista, y eran lo mismo, ¿sí? No había una diferencia sustancial. Y eso era, digamos, una realidad que Carlos Nino detecta en toda América Latina. Carlos Nino es un profesor, es de los primeros profesores latinoamericanos que son profesores él es profesor invitado en Princeton, ¿sí? En una de las 10 universidades top 10 de Estados Unidos en Derecho, por supuesto, ¿sí? Y era un personaje reconocido a nivel global. Entonces él se da cuenta de que esa discusión entre positivismo y naturalismo era una discusión bizantina, ¿sí? Y pretender que el concepto de derecho se amarraba a uno o se amarraba al otro, pues eso era una discusión inútil, ¿sí? Porque realmente el concepto de derecho era mucho más y tenía que ser mucho más rico. Y no había solo dos conceptos de derecho, el uno positivista y el otro naturalista. Había una pluralidad de conceptos de derecho, ¿sí? Y se necesitaba liberar la filosofía del derecho y la teoría del derecho, como él lo llamaba, de discusiones espurias, ¿sí? Lo digo porque todavía uno ve y encuentra profesores, a veces no acá, pero sí en otras latitudes, sobre todo regionales, ranchados entre el justnaturalismo y el justpositivismo, y del resto del mundo no conocen nada más. Bueno, el concepto de derecho no solamente va más allá del justnaturalismo y el positivismo, sino que además es interdisciplinario y tiene también que alimentarse de la economía, de la política, de la filosofía, de la historia y de la moral. Era lo que planteaba eh, Nino. Pero sobre todo, además de que no existe un concepto de derecho así platónico, ¿sí? Y que hay una pluralidad de conceptos de derecho, lo importante para Nino era el reconocimiento de la relación derecho y política. Y que en esa relación derecho y política, obviamente, el derecho sancionado democráticamente tiene un valor epistémico superior. Yo los quiero remitir a la jurisprudencia de la primera corte en los años 90, de Ciro Angarita, de Carlos Gaviria, y de quien hoy es el presidente
de la Jurisdicción Especial para la Paz, el profesor y magistrado Eduardo Cifuentes, porque yo le tengo un gran respeto al profesor Cifuentes, que después fue además decano de la Facultad de Derecho en los Andes, cuando yo estaba todavía en la Facultad de Derecho de los Andes. Muchos profesores fuimos profesores de la Facultad de Derecho de los Andes y de la Facultad de Derecho de la Nacional, Diego López, el profesor también Rodolfo Arango. Pero cuando ya se estableció la exclusividad en una universidad y en otra, pues ellos regresaron a los Andes, yo me quedé en la Universidad Nacional, que es mi universidad. Soy egresado de la Universidad Nacional en Filosofía y hice mi doctorado en Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional, después de mi doctorado en Filosofía Política en Estados Unidos. Entonces, digo esto precisamente para rescatar esa figura de Eduardo Cifuentes, ¿sí? Que yo aplaudo que hoy en día sea el presidente, además de la jurisprudencia de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque fue Eduardo Cifuentes, no solamente en que en mucha de su jurisprudencia incluyó por primera vez a Luhmann, incluyó a Dworkin, incluyó a Habermas, ¿sí? Sino que incluyó a Nino, e incluyó precisamente el libro de Nino de Constitución y Democracia Deliberativa, ¿sí? Algo así. No, no recuerdo el título, pero más o menos ese era ese. Rescatando, rescatando el valor epistémico del derecho sancionado democráticamente. Y esto lo decía precisamente Eduardo Cifuentes, para confrontar esos legisladores, esos legislativos, esos parlamentos dominados hegemónicamente, ya sea ¿sí? por las caricaturas de parlamento, ¿sí? en los regímenes autoritarios, o incluso en regímenes supuestamente democráticos, cuando las leyes se imponen desde una hegemonía de derecha. ¿Sí? Entonces él retomaba este planteamiento de Nino para mostrar que el derecho tiene un valor epistémico, no solo un valor político, sino epistémico, ¿sí? Cuando es el producto de una gran deliberación democrática. Un derecho simplemente, una ley impuesta hegemónicamente por una mayoría, sin la consideración del punto de vista alterno, termina siendo una, una ley empobrecida. Por eso uno tiene que mirar, ¿sí? ¿Quién promulga las leyes? Que las leyes que salen del legislativo, como bien lo va a mostrar y lo veremos después en Dworkin, están inspiradas en directrices políticas, es decir, están inspiradas por las mayorías legislativas. Y esas mayorías legislativas tienen tinte político, tienen una orientación política. Entonces el abogado no puede ser tan cándido de creer que porque es la ley, ya entonces eh, hay que subsumirla sin cuestionamiento. Hay que mirar el valor democrático epistémico de esa ley. Y entonces ahí se muestra que más que la pregunta de cuál es la relación derecho-moral, la pregunta por hacerse es cuál es la relación derecho-política. ¿Sí? Porque se nos ha dicho siempre, no, es que la relación derecho-moral, esa es la discusión bizantina entre el justnaturalismo y el justpositivismo. ¿Sí? No, es que el derecho no tiene influencia en la moral. No, es que el derecho sí tiene influencia en la moral. ¿Sí? Y se quedan discutiendo, ¿sí? al margen de lo central, que es cuál es la influencia
de la orientación política en la promulgación de la ley, en el contenido de la ley. Que las leyes responden a directrices políticas, como lo va a mostrar Dworkin. Entonces, la pregunta clave no es solo la relación derecho-moral, es la relación derecho-político. Entonces, ya los objetivos puntuales del curso, pues la gran pregunta, ¿sí?, que va a atravesar todo el curso y que debe atravesar de aquí en adelante su, su dinámica y su trayectoria como estudiantes y como profesionales. El derecho hacia qué se debe inclinar, hacia la justicia o hacia la legalidad. ¿Sí? Es una pregunta que en un momento dado la hace Paul Ricoeur, un filósofo, Paul Ricoeur, ¿sí?, en unos textos muy lindos sobre lo justo. ¿Sí? Entonces dice, de alguna forma, y plantea ese dilema del derecho. El derecho se tiene que inclinar hacia lo justo o se tiene que inclinar hacia lo legal. Esta es la gran pregunta, la gran disyuntiva, la disyuntiva personal que ustedes, cada uno de ustedes, va a tener que enfrentar en algún momento, como estudiantes en los próximos años y después como profesionales. Pero también la va a plantear Habermas, ¿sí?, cuando va a mostrar que el gran dilema hoy en día del derecho es decisiones buenas para algunos o decisiones justas para todos. Así lo va a plantear como la gran tensión al interior del derecho. La gran tensión observada, registrada a nivel de la decisión judicial, a nivel de la decisión de los jueces, pero ustedes también la pueden ver a veces a nivel de los operadores jurídicos en todas las instancias, ¿sí? Nos vamos a centrar en este curso en tres variables estructurales y dos variables, pues digamos, complementarias. Pero las tres variables estructurales son, primero, el ideal regulativo. ¿Cuál es el ideal regulativo de los diferentes paradigmas jurídicos? ¿Cuál es el ideal regulativo del justnaturalismo? ¿Cuál es el ideal regulativo del realismo, del marxismo, del positivismo? Y de los subsecuentes paradigmas que vamos a ver. Entonces siempre vamos a tratar de definir ese ideal regulativo que Kelsen llamó la norma fundamental, que llamó en alemán la Grundnorm, que yo la traduzco como la norma semilla. ¿Cuál es la norma semilla? ¿Cuál es el ideal regulativo del derecho? ¿Cuál es su ideal regulativo, compañeros? ¿Cuál es el ideal regulativo que yo tengo de derecho? ¿Para qué estudio derecho? ¿Sí? ¿Por qué estudié derecho? ¿Sí? ¿Para ganar plata? De pronto ahí se encuentran con una realidad eh, muy difícil. Ya casi que les toca para ganar plata hacer el pregrado, hacer una especialización, hacer una maestría, y ya algunas firmas de abogados están pidiendo incluso tener un doctorado en Derecho para que los contraten. ¿Sí? Entonces la carrerita se les va más o menos a prolongar como unos 10 años. Traten de terminar rápido el pregrado, hacer su especialización, ojalá en el último año, saltar a la maestría. Recuerden que acá pueden hacer especialización y saltar a la maestría. Y bueno, si no tienen muchas urgencias, que no se han casado y tienen hijos, tienen que sostener hogares, de pronto
hacer el doctorado. La otra variable es la concepción de justicia. Y de esas dos depende algo muy importante, y es cuál es la concepción de obediencia o desobediencia a la ley. Porque esa es, y de ahí sale la posibilidad de corrección a las leyes injustas. Entonces, las tres variables van a ser claves para el curso, y dos que por supuesto son, digamos, colaterales, se las planteo casi de manera informativa, porque la verdad es que esas, seguramente algunos de ustedes ya las reconocieron, fueron los planteamientos del Kelsen 1, vamos a ver que hay dos Kelsen, ¿sí? Del Kelsen 1 de 1934, ¿sí? Neutralidad axiológica y pureza metódica, que realmente en ningún paradigma, salvo en ese Kelsen 1, se cumple. Ni siquiera en el Kelsen 2, que ya le toca abandonar lo de la neutralidad axiológica y la pureza metódica del derecho. Pero las pongo como contraste para que se den cuenta que ese es uno de los grandes sofismas del derecho, de que el derecho es neutralmente axiológico, mentiras, y de que el derecho tiene una pureza metódica, lo cual es una afirmación contrastable, falseable, que puede ser problematizada. Entonces, ese ideal regulativo, entiéndanlo como cuál es la razón ontológica de un sistema jurídico, a qué tiene que responder el derecho, ¿sí? ¿Cuál es el requisito sine qua non del derecho? ¿Sí? Ese era el sentido de la norma fundamental en Kelsen, y por eso yo, ya lo veremos en su momento, he sostenido que esa era una herencia justnaturalista de ese positivismo, de ese paleopositivismo, como lo va a llamar más tarde Ferrajoli, de ese positivismo de primera generación en la primera mitad del siglo XX. Y entonces veremos en cada paradigma este cuadro, cómo se concreta el ideal regulativo de cada paradigma, cuál es su concepción de justicia y cuál es su concepción de obediencia o desobediencia a la legalidad. Y las dos variables pues, coyunturales, colaterales, pureza metódica y neutralidad axiológica. Bueno, dicho esto, volveremos al final del curso sobre esta hipótesis de trabajo, que es la que pretendemos ilustrar durante este semestre. La leo ahorita, no importa que no la comprendan, la idea precisamente es que al final del curso ustedes puedan evaluar este curso a partir de esta hipótesis de trabajo, a partir de si lograron asimilar y comprender el sentido de ella o si les quedaron o no vacíos. La discusión clásica en torno al derecho, que enfrenta al justnaturalismo, el derecho subordinado al contexto, el marxismo, el derecho como opio del pueblo, y el realismo, el derecho pragmático, culmina con el positivismo y el autoritarismo de la legalidad. Las teorías pospositivistas cuestionan este absolutismo legal desde la reducción de complejidad del sistema jurídico, Luhmann, la justicia consensual como fuente de legitimidad, Rawls, los principios como instancia de corrección, Dworkin Alexis, y los valores éticos universalizables, neo-justnaturalismo, dando paso con ello a las teorías críticas del derecho, que al evidenciar el carácter ideológico político y patriarcal de la decisión judicial, eso es Duncan Kennedy y feminismo,
y propender por el derecho como medio de integración social. Habermas logran así una reconstrucción crítica del concepto de derecho. Eso es lo que pretendemos con la profesora Hincapié, ilustrar este semestre como hipótesis del curso. Y habrá siempre una pregunta y una cuestión pues complementaria y también colateral. ¿Para qué sirve el derecho? ¿El derecho es un preservador del statu quo? ¿El derecho es reivindicatorio o el derecho es emancipatorio? Esa será, digamos, una pregunta casi personal para responder al final de este curso.